Capítulo 291. Ascendido a clase especial asociada, entiendo. Gracias a las dos por compartir esta información. Akira habló con gravedad. Este asunto era demasiado importante a sus ojos. Nashiro sacudió levemente la cabeza y sonrió. Es lo mínimo que podíamos hacer. Después de eso, Byakuya y Akira salieron del cuarto. Akira tenía intención de hablar con Byakuya en privado. Las únicas personas en las que confiaba completamente, además de su padre Kureomado, eran Ama y Byakuya. Era algo que solo podía discutir con quienes más confiaba. Investigador de primera clase Ama, usted escuchó lo que nos dijeron Kurona y Nashiro. La expresión de Akira era grave. Creo que es muy probable que sea verdad. Si me guiara solo por el instinto, diría que definitivamente lo es. Sea verdad o no, no deberíamos dejar que se filtre. De lo contrario, seremos los próximos en estar en peligro. Byakuya advirtió. En este punto, es casi seguro que hay algo podrido dentro de las SG. En cuanto a quiénes exactamente están involucrados, todavía no lo sabemos, pero podemos hacer algunas deducciones. La mayoría de los investigadores probablemente desconocen esto. Incluso usted, como director de sucursal, no lo sabía, así que podemos empezar a mirar hacia el liderazgo superior. Dijo Akira. Incluso los directores de sucursal o los investigadores de clase especial no son el verdadero liderazgo. El verdadero poder dentro de las SG siempre ha sido el clan Oazu, que la fundó. Siempre han tenido un aire de misterio alrededor de ellos. Sospecho que el clan Oazu es el culpable más probable. Guárdatelo para ti. Si tienes tiempo, investiga discretamente las actividades del clan Oazu. Solo asegúrate de que no se den cuenta. Byakuya dijo. El tiempo pasó, y llegó otra ceremonia de ascenso. Esta era más grande que la anterior. Al fin y al cabo, la operación de supresión del búho había sido mucho más brutal que la operación contra el árbol Aogiri anterior. Investigador de primera clase, Ama Byakuya. Presente. Por la presente queda nombrado investigador de clase especial asociada. Al igual que la vez anterior, el director general Yoshitoki Basu presidió la ceremonia de medallas de Byakuya. Dado que los ascensos de las SG nunca saltaban rangos, Byakuya solo podía avanzar de primera clase a clase especial asociada por ahora. La mayoría de los investigadores se retiraban todavía atascados en el rango 1, sin escalar más alto. Que Byakuya ascendiera del rango 2 a clase especial asociada en solo 1 o 2 años era algo sin precedentes. Un milagro que nunca se repetiría. Ding. El anfitrión ascendió a investigador de clase especial asociada. Recompensa. 100 puntos de fusión. Byakuya recibió su recompensa correspondiente. En medio de un entusiasta aplauso, regresó a su asiento. Investigador de clase especial asociada, Oujiko Usuke. Por la presente queda nombrado investigador de clase especial. Investigador de clase especial asociada, Koryui. Por la presente queda nombrado investigador de clase especial. Tanto Koryui como Oujiko Usuke fueron ascendidos a clase especial por su heroica actuación en la batalla, en particular por derrotar al búho no asesino. Ui también había arriesgado su vida para frenar al búho de un solo ojo. Con Shinohara Yukinori en estado vegetativo, prácticamente retirado, y la efectividad de combate de Kuroi Waiwao gravemente disminuida tras perder su mano izquierda, estos dos ascensos cubrían perfectamente sus posiciones. Kuroi Wa no se había retirado oficialmente, pero la SG ya no le asignaba misiones. Prácticamente estaba en semi-retiro. Investigador de rango 2, Jurusou Susuya. Yoshitoki llamó el siguiente nombre. Sí. Comparado con la última ceremonia, Susuya estaba mucho más sereno. Había desaparecido su actitud despreocupada y casual. Permanecía firme con absoluta seriedad. La operación de supresión del búho y lo que le había pasado a Shinohara lo habían cambiado profundamente. Por la presente queda nombrado investigador de rango 1. Sin embargo, al bajar del escenario, Susuya todavía le dedicó una sonrisa a Byakuya. El primer lote de nombres había concluido. Estos eran todos los investigadores que habían recibido el honor de mérito sobresaliente. Aunque Amon Koutaro también estaba entre los receptores de mérito sobresaliente, su contribución había sido su valentía al enfrentarse al Madara de calificaciones SS. Aunque había sido completamente derrotado, esa valentía merecía reconocimiento, razón por la cual era el último de la lista. Pero esto no era suficiente para ascenderlo directamente a clase especial asociada. Además, Amon acababa de ser ascendido de rango 1 a primera clase la vez anterior. Ascenderlo a clase especial asociada tan pronto lo pondría a la par de Byakuya. Eso sería injusto para Byakuya y difícil de aceptar para los demás.
Tras una cuidadosa deliberación, la sede central de la SSG decidió retener el título de clase especial asociada para Amon por ahora, hasta que acumulara más logros. Yoshitoki comenzó la siguiente ronda de nombres. Investigadora de rango 1, Airu Inei. Por la presente queda nombrada investigadora de primera clase. No solo Airu. Todos los miembros del Escuadrón Cero excepto Arima, quien no podía ser ascendido más, avanzaron un rango. Los miembros del Escuadrón Cero estaban juntos en la misma fila debajo del escenario. Shioei se lanzó de inmediato hacia Byakuya después de recibir su medalla, mostrándosela con entusiasmo. Investigadora de rango 2, Mado Akira. Por la presente queda nombrada investigadora de rango 1. Investigadora de rango 2, Yasuisa Kurona. Investigadora de rango 2, Yasuisa Nashiro. En una operación a gran escala como la supresión del búho, los investigadores de rangos inferiores que hicieran incluso modestas contribuciones y sobrevivieran eran ascendidos con facilidad. Takizawa Seidou, sin embargo, no estaba entre ellos. No había derrotado a ningún ghoul durante toda la batalla y había quedado tan aterrorizado por el ejecutivo del árbol Aogiri, Tatara, que se había orinado encima. A diferencia de Akira, quien había actuado admirablemente en el campo de batalla y había acumulado considerables logros junto a Byakuya. Ouji estaba consolando en ese momento al abatido Takizawa. El único punto positivo era que su superior ahora era uno de los investigadores de élite de clase especial. En cuanto a Kureo Mado, igual que siempre. Cuando se acercó la ceremonia, había rechazado el ascenso una vez más. Ya era su enésima negativa a avanzar a clase especial asociada. Capítulo 292. El verdadero rey de un solo ojo. Después de que concluyó la ceremonia de medallas, todos se reunieron para el banquete de recepción. Byakuya, Akira, Kureo Mado, Kurona, Nashiro y todo el Escuadrón Cero se sentaron en la misma mesa. Aunque Kurona y Nashiro no podían comer, sí podían beber alcohol y otras bebidas, suficiente para manejar ocasiones importantes como esta. Señorita Akira, nos volvemos a ver. Airu Inei se acercó a Akira con una sonrisa. Señorita Inei, ha pasado un tiempo. Akira respondió con sequedad. Intercambiaron saludos pero no conversaron más. Mientras tanto, mientras la SSG celebraba su ceremonia de ascenso, el árbol Aogiri estaba ejecutando una operación propia. Por cierto, Byakuya, ¿este es tu cuerpo real o un clon? Sin poder distinguir entre el cuerpo principal de Byakuya y sus clones, Eto le preguntó a la figura enmascarada con ropas de Akatsuki que estaba a su lado. Este es el real. Byakuya respondió. Lo que significaba que el ama a Byakuya en la ceremonia de ascenso era un clon de madera. Los externos no podían notar la diferencia de todas formas. Esto también le proporcionaba una coartada infalible para lo que vendría después. Vaya, tu cuerpo real, debes tomarte en serio esta operación si solo mandas un clon a tu propio ascenso. Eto vestía su atuendo habitual del árbol Aogiri. Vendas blancas envueltas alrededor de todo su cuerpo. ¿Tu gente está lista? Byakuya ignoró su provocación y fue directo al grano. Lista y esperando a que el rey ascienda a su trono. Eto sonrió. Vamos. Byakuya asintió. Llegaron a la base temporal del árbol Aogiri. Todos los miembros del árbol Aogiri, incluyendo los ejecutivos, se habían reunido ahí. Aquí, Eto revelaría su verdadera identidad por primera vez. Se paró en una plataforma frente a una mesa y comenzó su discurso, arrancando las vendas blancas que cubrían su cara frente a todos. Los ghouls reunidos abajo permanecieron en silencio. Todavía no conocían la verdadera identidad de Eto ni reconocían su cara. Hoy tengo algo que decirles a todos ustedes. Eto habló con calma. Soy, el ghoul conocido como el búho. También tengo otro nombre en la sociedad humana. La autora Senta Katsuki también soy yo. Los murmullos estallaron abajo. El búho, Eto es en realidad el búho de un solo ojo. Senta Katsuki es esa famosa autora humana, ¿verdad? Esa también es ella. Esto significa que Eto es nuestra reina de un solo ojo. A todos les resultó increíble la autorrevelación de Eto. Tatara, Noro y Ayato Kirishima estaban detrás de ella en la plataforma. Aparte de Tatara y Noro, que no mostraron ninguna reacción, los demás ejecutivos lucían igualmente atónitos. En cuanto a Byakuya, estaba justo al lado de Eto. Hace 11 años, lideré a un pequeño grupo de ghouls en múltiples ataques contra las SG como el búho de un solo ojo. Pero finalmente me dieron casa. Un investigador de cejas gruesas me cortó un brazo, y me vi obligada a esconderme con heridas graves. Eto relató su historia. Ese fue el precio de la arrogancia en mi propio poder. Así que decidí reunir más números y fuerza, fundando el árbol Aogiri. Ahora hemos reunido a más de 1000 ghouls. Todos ustedes conocen el propósito del árbol Aogiri.
Crear un mundo amigable para los ghouls, donde los ghouls puedan vivir como algo natural. Aunque nuestro enemigo en la superficie son las palomas, la raíz retorcida escondida en las sombras más profundas es mi verdadero objetivo. La leyenda dice que hace un siglo, apareció un ghoul de un solo ojo extremadamente poderoso, obligando a los humanos a establecer una organización para oponérsele. El prototipo de la SSG. La aparición de ese ghoul de un solo ojo fue un presagio de un gran cambio. Muchos de ustedes probablemente creen que el búho de un solo ojo es nuestro rey. Todos. El rey de un solo ojo no soy yo. Es, el que está parado a mi lado. Con las palabras de Eto, la mirada de cada ghoul se clavó en la figura a su lado. Byakuya no dijo nada. No tenía intención de hablar. Ding. El anfitrión se ha convertido en el rey de un solo ojo. Recompensa. 200 puntos de fusión. En cuanto a Arima Kisou, naturalmente había dado un paso al costado. Arima había sido el rey de un solo ojo del árbol Aogiri, sí, pero no era el verdadero rey de un solo ojo que podía traer un cambio al mundo. Su colaboración con Eto había sido para allanarle el camino al verdadero. Ahora había aparecido alguien que cumplía con todos los requisitos. Alguien que ni siquiera necesitaba que le allanaran el camino. Esta vez, bajo el liderazgo de nuestro rey, lanzaremos nuestra mayor contraofensiva contra las SG. O más precisamente, contra los Wazoo escondidos en las sombras más profundas. Al concluir sus palabras, el único Kakugan de Eto cobró vida. Aunque los ghouls de abajo todavía estaban algo aturdidos, de inmediato estallaron en vítores fervientes. Entre bastidores, solo quedaban Byakuya, Eto, Tatara, Noro y Hayato Kirishima. Byakuya se quitó la máscara. Eto y Tatara, que ya lo sabían, no mostraron ninguna reacción. Noro apenas tenía conciencia de la que hablar. Solo la expresión de Hayato no tenía precio. Hacía tiempo que sospechaba de esta misteriosa figura enmascarada, pero enterarse de la verdad de todas formas lo hizo perder la compostura. ¿Cuánto tiempo, Hayato-kun? Byakuya lo saludó con una sonrisa. Tú, de verdad eres tú. Hayato exclamó. No seas irrespetuoso con el rey. Tatara lo reprendió de inmediato con frialdad. Las emociones de Hayato eran complicadas. Estoy aquí de parte de Touka para preguntarte cómo has estado. Byakuya dijo. Esa idiota de mi hermana que se meta en sus propios asuntos. Hayato se dio la vuelta, fingiendo indiferencia. Byakuya simplemente sonrió sin comentar. Ya casi es la hora. Deberíamos ponernos en marcha. Habló Eto. Espera un momento. Mi gente debería llegar pronto. Dijo Byakuya. Poco después, dos figuras aparecieron detrás de él. Una de ellas hizo que la expresión de Eto se congelara. Era Yoshimura. Capítulo 293. Asalto al jardín iluminado por el sol, Eto. Yoshimura seguía vistiendo su sombrero negro, pero su ropa había sido reemplazada por una túnica Akatsuki. Byakuya le había dado la túnica. Considerando la edad del gerente y su fuerza disminuida, usarla le ayudaría a recuperar algo de su antiguo poder. ¿Por qué está él aquí? Eto le preguntó de inmediato a Byakuya. Un momento de reflexión dejó en claro que Byakuya había hecho algo. Solo tuve una conversación con el gerente. Byakuya dijo con naturalidad. Antes de esta operación, se había reunido específicamente con Yoshimura. Gerente, Eto y yo estamos a punto de comenzar nuestra operación. ¿Ha tomado una decisión? Si no les importa este viejo saco de huesos, haré todo lo que pueda. Yoshimura se había enterado del plan de Byakuya y Eto. Había decidido arriesgar su vida una vez más por el bien de Eto. Incluso si lo hacían pedazos, Byakuya estaría ahí. No necesitaba preocuparse por Eto. Solo tuve una conversación. Como Byakuya no estaba dispuesto a dar más detalles, Eto no hizo preguntas sin sentido. En realidad, Byakuya simplemente tenía demasiada flojera como para explicarlo todo. ¿No te dije, viejo? Deja de andar causando problemas. ¿Por qué no me escuchas? Eto se dirigió a Yoshimura. Yoshimura no mostró ningún disgusto ante sus palabras irrespetuosas. Sonrió con gentileza. Después de esta operación, me retiraré oficialmente. En serio, cuídate. No seré responsable si te mueres. Eto dijo con desdén. En realidad, estaba contenta de que Yoshimura estuviera aquí en un momento como este. Si estás contenta, solo dilo. ¿Para qué la actitud de tsundere? Byakuya la provocó deliberadamente. ¿Tú, quieres que te muerda? Eto mostró sus dientes blancos de manera amenazante. Usted debe ser Tatara. Y. Noro. Yoshimura se dirigió a los otros dos. Gracias por cuidar de Eto todos estos años. Al mencionar a Noro, el corazón de Yoshimura se llenó de pesadumbre. Sabía que su viejo amigo ahora era poco más que un cadáver.
Pero la tenue conciencia de Noro parecía reconocerlo todavía. Ya fuera a través del Kagune o de la boca, produjo un sonido débil y ronco. Kusen. Señor Yoshimura, gracias por unirse a nosotros. Tatara habló con respeto. Anteriormente lo habría llamado con desdén el viejo Yoshimura. Al fin y al cabo, su ideología coincidía perfectamente con la del árbol Aogiri de Eto. Naturalmente, no podía aprobar las viejas formas de Yoshimura. Pero ahora la situación era completamente diferente. Por cierto, esta es Rise, ¿verdad? Eto se volvió hacia la otra figura que estaba junto a Byakuya. También vestía una túnica Akatsuki y una máscara blanca, con el distintivo cabello largo morado y un aroma inconfundible. Así es. Rise se quitó la máscara y habló. Byakuya solo había traído a Yoshimura y a Rise, creyendo que esta operación no requería a toda la organización Akatsuki, especialmente con todas las fuerzas del árbol Aogiri a su disposición. En realidad, originalmente solo había llamado a Yoshimura. Rise había insistido en venir. Bien. Ahora podemos partir. Eto sonrió con frialdad. Destino. El jardín iluminado por el sol. El árbol Aogiri avanzó hacia el jardín iluminado por el sol con todas sus fuerzas. La base donde residían los miembros de la organización B. Esto no era solo parte del plan para Eto. También era algo personal. Su madre biológica Ukina y su padre adoptivo Noroi habían sido asesinados por los asesinos de la organización B. Aunque Yoshimura había matado personalmente a Ukina, Eto no era tan ingenua como para culparlo. Cualquiera podía ver que lo habían obligado B. Mientras el árbol Aogiri invadía, las alarmas sonaron por todo el jardín iluminado por el sol. Señor Kaiko. Un grupo de ghouls con uniformes del árbol Aogiri ha irrumpido en el jardín iluminado por el sol. ¿Qué? El árbol Aogiri se atreve a atacarnos directamente. El búho de un solo ojo debe estar con ellos. De lo contrario no tendrían el valor. De todas formas andábamos buscando a ese búho. Los miembros de la organización B se movilizaron rápidamente para hacer frente a los invasores. Casi todos poseían una capacidad de combate a nivel de clase especial. Sobre el papel, la fuerza del árbol Aogiri era vastamente inferior a la de la organización B. Sin Byakuya, eso habría sido cierto sin duda, razón por la cual Eto había pasado años escondiéndose de los Uasui de B. Solo con la presencia de Byakuya había decidido asaltar el jardín iluminado por el sol. Byakuya, ¿me dejarás tomar mi venganza? Eto preguntó. Por supuesto. Byakuya asintió. Si Eto no podía manejarlo, él intervendría para ayudarla. Eto sonrió en señal de reconocimiento. Luego su Kagune estalló por completo, transformándose de inmediato en la forma Kakuja del búho de un solo ojo. Desde lo alto del edificio más alto del jardín iluminado por el sol, se lanzó hacia el campo de batalla donde esperaban Kaiko y los demás miembros de la organización B. El búho de un solo ojo descendió del cielo y disparó fragmentos de Ukkaku hacia las figuras de negro. Pero todos eran combatientes a nivel de clase especial. Salieron ilesos. El búho de un solo ojo. Así que por fin decidiste mostrarte. Todo ese esconderte te hizo bastante difícil de encontrar. Kaiko habló con burla. No me digas que crees que ser un supuesto ghoul de un solo ojo es suficiente para enfrentarse a B. Por mi cuenta, quizás no sería suficientemente fuerte. Pero ¿y si hay otro búho? Eto dijo con frialdad. Su voz emanaba de su Kagune. Así de desarrollado estaba. Otro búho. Kaiko se quedó paralizado por un momento. De inmediato comprendió a quién se refería, y esa persona apareció frente a él en ese preciso instante. Yoshimura emergió junto al búho de un solo ojo, todavía en forma humana, ajustándose el ala de su sombrero negro. Ha pasado un tiempo, Kaiko, viejo amigo. Capítulo 294. Batalla contra la organización B, Kusen, tú. La expresión de Kaiko cambió drásticamente. No había esperado que Yoshimura apareciera junto al búho de un solo ojo. Ya es hora de que saldemos las cuentas. Yoshimura habló con gravedad. Kusen, así que por fin decidiste traicionar a la organización. ¿Ya eres demasiado viejo para tenerle miedo a la muerte? Kaiko se burló después de recobrar la compostura. A pesar de que el dúo padre e hija aparecía juntos, Kaiko seguía imperturbable. Ya había enviado a alguien a notificarle a Arima. E incluso si Arima no llegaba rápido, la organización B no le temía al árbol Aogiri, ni siquiera con la ayuda de Yoshimura. Quizás. Yoshimura no dijo nada más. Su Kagune estalló, cubriendo todo su cuerpo mientras se transformaba en la forma Kakuja del búho no asesino. Gracias al potenciamiento de la túnica Akatsuki, la forma del búho no asesino era un tamaño mayor que antes. Todavía no tan masiva como la del búho de un solo ojo, pero considerablemente mejorada respecto a antes. Tráiganlo.
Kaiko gritó. Al momento siguiente, un maletín voló por el aire hacia él. Al atraparlo, el maletín se transformó en un quinque con forma de hoja larga. Pero este quinque era especial. Estaba hecho con el brazo de Yoshimura. Los dos brazos de Kagune que Arima le había cortado a Yoshimura 11 años atrás habían sido removidos junto con sus Kakou. Esos brazos habían sido transformados en dos quinques de calificaciones SS, uno en manos de Kaiko y otro en las de Arima. Kaiko llamaba al suyo Kusen. Arima llamaba al suyo Buro. Ambos eran idénticos en apariencia. Hojas blancas y carmesí oscuro de al menos 2 metros de largo. Déjame usar a Kusen para derrotar a Kusen. ¡Qué apropiado! Kaiko se burló. Con un quinque de calificaciones SS en mano, la capacidad de combate de Kaiko era formidable. Esencialmente otro Arima. Pero Eto ya estaba impaciente por su venganza. Cargó directamente contra Kaiko. Como líder de la organización B, Kaiko era su mayor enemigo. A pesar de la tremenda velocidad del búho de un solo ojo, Kaiko seguía sereno, esquivando los ataques con facilidad mientras contraatacaba con Kusen. El enorme brazo de Kagune del búho de un solo ojo barrió hacia la cabeza de Kaiko. Él se inclinó hacia atrás con reflejos de rayo, el brazo con forma de hoja pasando a apenas milímetros de su nariz, sin poder tocarlo. Kaiko contraatacó con una cuchillada ascendente de Kusen, cortando limpiamente el brazo del búho de un solo ojo. El Kusen de calificaciones SS era incomparable con el Kishe de calificaciones SS. Sus capacidades ofensivas y defensivas lo convertían en el quinque más poderoso jamás visto en la serie original. Aunque Yoshimura había envejecido, Kusen y Búho estaban forjados a partir del búho no asesino casi en su pico de hace 11 años. Dicho cruelmente, en términos de puro poder ofensivo, el Yoshimura actual podría no igualar ni siquiera al quinque fabricado con sus propios brazos. Como Kusen medía más de 2 metros de largo, Eto también carecía de ventaja de alcance. No podía amenazar a Kaiko con facilidad. ¡Ah! Al cortarse su brazo de Kagune, el Kagune mismo del búho de un solo ojo gritó de dolor. Como el Kakurou no había sido dañado, el brazo se regeneró al instante. Pero Eto se había vuelto más cautelosa. Su armadura Kakuja no podía soportar a Kusen. La enfurecía. Su enemigo estaba usando el brazo de su padre para herirla. Kusen, ya que no puedes disciplinar a tu hija, déjame hacerlo por ti. Kaiko provocó a Yoshimura. Yoshimura estaba rodeado por figuras de negro y no podía liberarse para ayudar. Cada uno de ellos poseía una capacidad de combate a nivel de clase especial. Incluso más problemático que enfrentarse a esos investigadores de clase especial durante la supresión del búho. Pero entonces llegaron Tatara y Noro. Tatara entendía que esta batalla era un punto de inflexión crucial. Mientras la SSG celebraba su ceremonia de ascenso, podían enfrentarse a la organización B sin interferencia por un tiempo limitado. Si podían aniquilar a B aquí, el clan Uasu quedaría gravemente debilitado. La organización B era el mayor activo de los Uasu. Para lograr su deseo, Tatara dejó de contenerse. Originalmente había ocultado su poder con la esperanza de enfrentarse a Ujiko Usuke por venganza. Pero su mayor deseo era cambiar este mundo. De lo contrario no se habría unido al árbol Aogiri ni habría luchado por él hasta el mismísimo final en la historia original. Ahora, Tatara reveló su forma Kakuja por primera vez. Un enorme Kakuja humanoide cubierto por placas similares a armadura, con tubos gemelos enrollados en sus brazos. Su forma Kakuja se asemejaba mucho a la de su hermano Ian, capaz de escupir llamas de temperatura ultra alta por la boca. Los tubos en sus brazos eran esencialmente lanzallamas. SSSSS. Tatara desató llamas abrasadoras sobre las figuras de negro. Se dispersaron para esquivar, pero dos reaccionaron demasiado lento y fueron consumidas al instante. Los semighouls seguían siendo semighouls. A diferencia de los ghouls que podían protegerse con armadura Kakuja, no tenían defensa contra el calor extremo. Las figuras envueltas en llamas no pudieron ni gritar antes de ser reducidas a cenizas. Pero la habilidad de Tatara tenía un defecto. Su velocidad de proyección de llamas era limitada. En circunstancias normales, estos combatientes podían esquivar a tiempo. Solo podía atraparlos desprevenidos. Esta era la razón por la que su nivel de amenaza nunca alcanzaba SSS. Con la intervención de Tatara, Yoshimura encontró una apertura. Cortó las piernas de dos figuras de negro en rápida sucesión. ¡Ah! Las figuras sin piernas solo podían arrastrarse por el suelo, efectivamente indefensas. Sin embargo, incluso ahora, el búho no asesino no podía obligarse a matarlos, aunque fueran miembros de la organización B que lo habían forzado a asesinar a Ukina. Pero podía ser despiadado de otras maneras. Como reducir a estas personas a torsos sin extremidades sin matarlos realmente.
Capítulo 295. Reversión instantánea. ¿Debería ir a ayudar? Rise preguntó, de pie junto a Byakuya. Como quieras. Ve si quieres. Byakuya dijo. Se estaba conteniendo porque Eto había pedido tomar su venganza personalmente. Entonces no voy. Rise dijo con naturalidad. Solo había venido con Byakuya para mirar. El campo de batalla no parecía necesitarla, y tampoco tenía particular interés en pelear de todas formas. TSH. Kaiko sintió que la situación se deterioraba y cambió de táctica de inmediato. Ustedes detengan a este de un solo ojo. Yo usaré a Kusen para eliminar primero a ese escupe fuego. Tatara no era una amenaza mayor, pero era molesto. Un momento de descuido podía significar la muerte por incineración. Las figuras de negro rodearon a Eto mientras Kaiko se volvía hacia Tatara. El buro de calificaciones SSS no se limitaba a una sola forma de combate. Además de la hoja larga para el combate cuerpo a cuerpo, tenía una forma de largo alcance y una forma de separación. En la forma de largo alcance, incontables hojas más pequeñas brotaban de ambos filos de la espada como dientes de tiburón, capaces de disparar proyectiles de Ukaku. Tatara intentó derretir los proyectiles entrantes con sus llamas. Pero la mayor debilidad de Tatara, su lentitud, se hizo evidente. La andanada de Ukaku de Kaiko era simplemente una distracción. Su Kusen ya había cambiado a la forma de separación. Una parte manteniendo la hoja de combate cuerpo a cuerpo mientras otra parte se hundía bajo tierra. Mientras Tatara desataba sus llamas, una hoja surgió de debajo de sus pies. Con sus reacciones ralentizadas durante el ataque, era imposible que esquivara este repentino golpe subterráneo. Afortunadamente, Yoshimura entendía las capacidades de su propio brazo. En el momento crítico, le dio un checuazo a Tatara para apartarlo. De lo contrario, todo el cuerpo Kakuja de Tatara podría haber sido empalado. Pero al empujar a Tatara, Yoshimura no pudo esquivar él mismo. El Kusen separado destrozó la mitad de su armadura Kakuja y dañó su Kakuo hasta cierto punto, aunque no fatalmente. Señor Yoshimura. Tatara llamó con preocupación. No te preocupes por mí. Ve a ayudar a Eto. Yoshimura dijo de inmediato. Mientras hablaba, su armadura Kakuja destrozada ya estaba regenerándose. Mientras el Kakuo no estuviera críticamente dañado, un Kakuja de su calibre podía regenerarse al instante. Kusen, esta es tu última oportunidad. Jura lealtad a B de nuevo, como lo hiciste en ese entonces. La expresión de Kaiko se mantuvo serena, como si todo estuviera bajo su control. Ante el amenazante ultimátum de Kaiko, Yoshimura sacudió la cabeza sin vacilar. Más de 20 años atrás, se había sometido a la coerción de la organización B para protegerse a sí mismo y a Eto, asesinando a Okina con sus propias manos. Ahora Kaiko quería que traicionara a Eto de la misma manera. Eso era absolutamente imposible. Incluso sin la presencia de Byakuya, nunca más volvería a fallarle a Eto. En este momento, Yoshimura respondió con una descarga de escopeta de Kagune. Enormes proyectiles negros se lanzaron hacia Kaiko. Maldito seas. Entonces muere junto a tu hija. Kaiko esquivó por poco y rugió de furia. Kaiko era el más poderoso entre la organización B. Las demás figuras de negro, aunque a nivel de clase especial, estaban algo superadas contra Eto. El búho de un solo ojo en su pico de etapa tardía en la historia original había despachado a todos los miembros de B excepto a Kaiko en instantes antes de ser matado al instante por Furuta. Nota. Esto podría deberse a problemas de escalado de poder, la Eto actual aún no estaba en su forma máxima, pero estas figuras de negro seguían representando una amenaza limitada para ella. Solo que no podía aplastarlas al instante. Con cada uno blandiendo un quinque de calificación S, mantenerla ocupada ya era un logro. La situación evolucionó hacia Yoshimura, Tatara y Noro contra Kaiko con su Kusen. Al ver que el punto muerto continuaba, Byakuya decidió actuar. Prolongarlo solo le daría a Arima tiempo de llegar con el escuadrón cero. Aunque Arima estaba técnicamente del lado del árbol Aogiri, terminar antes de su llegada sería lo ideal. Byakuya descendió suavemente al campo de batalla. Su aparición sobresaltó a Kaiko. No reconoció la figura de inmediato, pero rápidamente se dio cuenta de que debía ser el recientemente aparecido Madara. El extraño Kakugan, la máscara y el atuendo coincidían con las descripciones. ¿Tú eres Madara? Kaiko exigió. Byakuya no respondió. Un Susanoo se manifestó a su alrededor, creciendo al instante hasta su segunda etapa. Un torso superior envuelto en chakra con 4 brazos, empuñando 4 espadas barrió hacia las figuras de negro. ¡Bum! Desde la aparición del Susanoo hasta el tajo de 4 espadas. Todo ocurrió demasiado rápido, demasiado de repente.
La mayoría no pudo esquivar a tiempo y fueron cercenados, con extremidades volando por los aires. Ding. El anfitrión derrotó a un miembro de la organización B. Recompensa. 60 puntos de fusión. Ding. El anfitrión derrotó a un miembro de la organización B. Recompensa. 70 puntos de fusión. En ese instante, Byakuya revirtió toda la batalla. Y ganó una cantidad masiva de puntos de fusión. Con un solo golpe, la gran mayoría de las figuras de negro estaban muertas o mutiladas. Efectivamente neutralizadas. Habiendo hecho solo esto y nada más, su Susanoo se disipó. Eto, te dejo ese a ti. Byakuya le dijo brevemente, luego desapareció. Yoshimura y Eto podían manejar a Kaiko juntos ahora. Esto satisfaría el deseo de Eto de venganza personal. Encontrándose de repente solo en el campo de batalla, Kaiko estaba atónito. Además, las palabras de Madara sugerían que lo habían dejado vivo deliberadamente, para que Yoshimura y su hija se encargaran de él personalmente. Gracias, Byakuya. Eto levantó la vista hacia donde había estado Byakuya. Él ya había vuelto a su posición original. Capítulo 296. La organización B, aniquilada. Ahora solo quedaba Kaiko de la organización B. Tenía que enfrentarse solo a Yoshimura, Eto, Tatara y Noro. Una situación completamente diferente a la de antes. Y todavía acechaba Madara entre las sombras. Para él, esto era un callejón sin salida. Aunque Kaiko estaba desesperado, no había abandonado la lucha. Bajo el asalto grupal, fue empujado hacia atrás una y otra vez hasta llegar a un callejón sin salida sin ningún lugar al que retroceder. Kusen. ¿De verdad tienes que ser tan despiadado? Kaiko le gritó a Yoshimura con pánico. Yoshimura no tenía palabras. Cuando la organización B lo obligó a matar a Ukina con sus propias manos, ¿alguna vez pensaron en no ser tan despiadados? Aunque podía ver que Kaiko solo decía semejantes estupideces porque le tenía miedo a la muerte. Tatara desató sus llamas de alta temperatura directamente sobre Kaiko. Kaiko se apresuró a esquivar. Mientras evadía, Yoshimura encontró una apertura y le cortó el brazo derecho a Kaiko, el que sostenía a Kusen. Un semigoul sin un kin que era como un cordero esperando ser sacrificado ante los ghouls. Incluso Arima Kisou, sin un kin que, a lo sumo podría contener a ghouls ordinarios. Enfrentarse a ghouls de calificaciones SS como Yoshimura y Eto sin un Kinke poderoso era esencialmente imposible. Por supuesto, el transmigrador Ama Byakuya era la excepción. Kaiko reaccionó rápidamente a pesar de su conmoción, alcanzando de inmediato con su mano izquierda restante para agarrar el Kinke que había caído junto a su brazo derecho. Pero Eto no le daría esa oportunidad. Al instante le cortó también la mano izquierda. Ahora ambas manos de Kaiko habían desaparecido. Estaba completamente indefenso. ¡Qué patético! ¡Qué risible! El Kagune que cubría al búho de un solo ojo estalló en risas burlonas, todas ridiculizando a Kaiko. Lo inmovilizó con un brazo de Kagune, dejándolo sin poder moverse, mientras su otro brazo comenzaba a torturarlo. Señor, pincho de pierna izquierda o pincho de pierna derecha, ¿cuál cree que sabe mejor? Eto se burló de Kaiko. Kaiko era incapaz de responder semejante pregunta. Solo podía forcejear frenéticamente. Pero la fuerza de un semigoul, sin ayuda externa, no podía compararse con la de un Kakuja. La diferencia de tamaño por sí sola era abrumadora. Sin importar cómo se esforzara Kaiko, no podía liberarse del agarre del búho de un solo ojo. ¿Tú tampoco lo sabes? ¡Qué lástima! Supongo que tendré que probarlos yo misma para averiguarlo. Lo que siguió fue la tortura vengativa de Eto a Kaiko. Empezando por la pierna izquierda. Mucho más brutal que lo que le había hecho a Shinohara. Cortó tiras delgadas de carne una por una. Luego ensartó estas rodajas en la punta de su brazo de Kagune antes de metérselas en la boca. ¡Ah! Acompañado por los gritos agonizantes de Kaiko, Eto comenzó la misma tortura al estilo de la Lynchi en su pierna derecha. La pierna derecha corrió la misma suerte que la izquierda. Cortada en rodajas finas, ensartada y comida. La parte más cruel era que, como semigoul, la resistencia física de Kaiko superaba con creces la de Shinohara. Incluso si quería perder la conciencia, no era fácil. Así, Kaiko permaneció completamente consciente durante todo el proceso, con la cara contraída de agonía, los rasgos torcidos, gritando de dolor insoportable. Yoshimura simplemente miraba desde el costado. No podía obligarse a hacer lo que estaba haciendo Eto. Haber vengado a Ukina hoy era suficiente para él. Byakuya no miraba continuamente la tortura de Eto a Kaiko. Estaba más preocupado por los niños semigouls en el jardín iluminado por el sol. Esos niños, criados y confinados en el jardín iluminado por el sol, no tenían kinkes.
Sin importar cuán fuertes fueran sus cuerpos, no podían combatir contra ghouls. Aunque Byakuya ya había ordenado al árbol Aogiri que no lastimara a inocentes, refiriéndose específicamente a esos inocentes niños semighouls, la disciplina interna del árbol Aogiri era deficiente. Ni Eto ni Tatara gestionaban realmente la disciplina organizacional, así que Byakuya seguía algo preocupado. Fue a revisar a los niños semighouls. Sus preocupaciones resultaron justificadas. Dentro de un edificio, algunos niños semighouls se habían unido para resistir a los ghouls invasores del árbol Aogiri. Los ghouls se habían impacientado y estaban a punto de poner a algunos como ejemplo para forzar la sumisión. Byakuya fue testigo de esta escena. Apareció parpadeando frente al ghoul líder y lo agarró por la coronilla, izándolo con una fuerza tremenda. El rey. El ghoul estaba aterrorizado. Su expresión se retorció de dolor y miedo. Byakuya estaba a punto de aplastarle el cráneo con una sola mano. Los demás ghouls presentes cayeron de inmediato de rodillas, inclinándose ante Byakuya. Sabiendo que habían transgredido, no se atrevían ni a respirar fuerte. Byakuya no malgastó palabras con ellos. Dejó caer de lado con indiferencia al ghoul que sostenía. No les haremos daño. No hay necesidad de resistir. Cuando terminemos, nos iremos. Mirando a esos niños semighouls, con expresiones valientes pero ojos que traicionaban el miedo, Byakuya dejó solo estas palabras antes de llevarse a los demás ghouls. La mayoría de estos niños tenían menos de 10 años. Los que estaban en la adolescencia ya eran capaces de operar de manera independiente. Al principio no habían creído las palabras de Byakuya, pero al verlo llevarse a todos los ghouls, finalmente exhalaron con leve alivio. Aún no se atrevían a bajar completamente la guardia. ¿Quién sabía si esos ghouls podrían volver? Todos se mantuvieron escondidos, sin atreverse a moverse. Ding. El anfitrión ha expandido la organización Akatsuki a 200 miembros. Recompensa. 200 puntos de fusión. Ding. El anfitrión ha expandido la organización Akatsuki a 300 miembros. Recompensa. 300 puntos de fusión. Ding. El anfitrión ha expandido la organización Akatsuki a 500 miembros. Recompensa. 500 puntos de fusión. Ding. El anfitrión ha expandido la organización Akatsuki a 1000 miembros. Recompensa. 1000 puntos de fusión. Ding. El anfitrión lideró la organización Akatsuki para eliminar exitosamente a los miembros de la organización B. Recompensa. 500 puntos de fusión. Esta operación le neteó a Byakuya un total de 2500 puntos de fusión. La expansión de Akatsuki por sí sola rindió 2000 puntos. Naturalmente porque el árbol Aogiri se había fusionado. Con más de 1000 miembros, el árbol Aogiri llevó instantáneamente el registro de Akatsuki a más de 1000. Mientras tanto, Kaiko había sido reducido a un torso sin extremidades por la tortura de Eto. Ambos brazos y piernas habían desaparecido, e incluso su pecho y abdomen habían sido abiertos y convertidos en pasta. Solo su cabeza permanecía relativamente intacta. Solo entonces Kaiko perdió finalmente la conciencia, ya en estado crítico. Pero en el siguiente momento, el búho de un solo ojo aplastó su cabeza bajo su pie. Kaiko estaba muerto. ¿Ya terminó? Byakuya apareció frente a Yoshimura y Eto. Vámonos, antes de que Arima se vea obligado a traer refuerzos. Aunque la verdadera lealtad de Arima estaba con el árbol Aogiri, todavía no era el momento de romper abiertamente con el clan Oazu. Arima todavía tenía que liderar un equipo al jardín iluminado por el sol para apoyar a la organización B. La forma Kakuja de Eto ya se había disipado. La figura humana envuelta en vendas salió del caparazón Kakuja. Poco después de que Byakuya y todo el árbol Aogiri abandonaron el jardín iluminado por el sol, Arima llegó con el escuadrón Zero, incluyendo el clon de madera de Byakuya. Al ver los cadáveres de negro de la organización B esparcidos por el suelo, especialmente los espantosos restos de Kaiko, la expresión de Arima se mantuvo inalterada. No solo Arima. Shioie y los demás tampoco mostraron ninguna reacción. El jardín iluminado por el sol había criado a estos semighouls como máquinas de matar sin emociones. Aunque podían interactuar normalmente con las personas en la vida cotidiana, no sentían nada ante semejante carnicería. Solo Koryu mostró una reacción visible. No miedo ni incomodidad. Simplemente que las muertes eran demasiado espantosas y la escena demasiado horripilante para que cualquier persona normal mantuviera la calma. Parece que llegamos demasiado tarde. Airu comentó con frialdad. Ese cuerpo de allá debería ser el del señor Kaiko, ¿verdad? Nunca esperé que incluso el señor Kaiko. Shio estaba sorprendido. El señor Kaiko había sido una vez el maestro de Arima. Morir tan miserablemente a manos de ghouls.
Solo el árbol Aogiri no podría haber hecho esto. Madara probablemente también estuvo aquí. Ui analizó con gravedad. Esas marcas de allá. Se parecen a las que dejó Madara durante la supresión del búho. Yusa Arima señaló varias enormes cicatrices de espada en el suelo. Claramente no las había hecho ningún ghoul ordinario. Revisemos primero si hay sobrevivientes. Rika y Sousu sugirió. Localizaron rápidamente a todos los niños del jardín iluminado por el sol. Todos vivos, ni siquiera heridos. Basándose en los testimonios de los niños, confirmaron que Madara había liderado a todo el árbol Aogiri en el ataque al jardín iluminado por el sol y había matado a todos los miembros de la organización B, incluyendo a Kaiko. El Escuadrón Cero reportó el incidente de inmediato a la sede central de la SSG. Yoshitoki Wasu, que todavía estaba en el banquete de recepción, regresó apresuradamente para manejar el asunto. Para los investigadores humanos de la SSG, esto era el árbol Aogiri atacando un lugar desconocido. Un incidente mayor de provocación del árbol Aogiri. Pero para el clan Wasu, esta era una crisis existencial sin precedentes. La aniquilación de la organización B significaba que los Wasu habían perdido su fuerza élite de las sombras. Solo quedaban Arima y Furuta Nimura, que no habían estado en el jardín iluminado por el sol. A nadie le importaba Furuta, un simple empleado de logística. Y Arima estaba envejeciendo, con solo unos pocos años de vida por delante. El clan Wasu estaba en pánico. Siempre habían dependido de la SSG a la luz y de la organización B en las sombras. La organización B no era menos importante que la propia SSG. Y los propios Wasu, habiendo comido carne de cadáveres por generaciones y nunca habiendo combatido personalmente, eran débiles a pesar de ser Kakujas de nacimiento. Esta era la razón por la que, en las etapas posteriores de la historia original, Furuta había podido liderar a los payasos para aniquilar a todo el clan Wasu. Para abordar esta crisis existencial, el presidente Tsuneyoshi Wasu convocó urgentemente a Arima y a Byakuya. Capítulo 297. El rey Vileir. ¿Tsuneyoshi Wasu te ha convocado? Sí, mi clon ya fue con Arima. Byakuya y Eto estaban actualmente en la base del árbol Aogiri. Byakuya había recibido el mensaje de su clon de madera. Que se pongan a entrar en pánico despacio. Eso es mucho más satisfactorio que matarlos directamente. Eto sonrió levemente. No tiene sentido eliminarlos directamente ahora. Por cierto, ¿cuándo estará lista tu nuevo libro? Byakuya preguntó. Apenas acabo de terminar el esquema. Tardaré al menos varios meses, quizás un año o dos. Eto respondió. Deberías publicarlo lo antes posible. Son solo unos pocos cientos de miles de palabras. Con algo de esfuerzo, podrías terminar en unos meses. Byakuya insistió. ¿Qué quieres decir con terminar en unos meses? Lo dices como si fuera tan fácil. Eto estaba algo disgustada. Definitivamente no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Byakuya dijo con calma. Recuerdo que dijiste que tu próximo libro tiene la intención de revelarle al mundo la verdadera naturaleza del clan Wasu. Por eso te estoy presionando para que lo publiques pronto. Así es. ¿Te interesa escuchar sobre el contexto general de mi nuevo libro? Eto ofreció. Claro, cuéntame. Byakuya asintió levemente. El protagonista está basado en el dios nórdico Odín. El título proviene de uno de los más de 100 nombres de Odín, Vileir. El título completo es el rey Vileir. Eto explicó la premisa de su nuevo libro. Un dios nórdico de un solo ojo, titulado El Rey Vileir. Te estás refiriendo a ti misma, ¿verdad? La que debería haberse convertido en el rey de un solo ojo. Byakuya dijo. De no haber descubierto años atrás que no podía derrotar a Arima, Eto ciertamente habría planeado convertirse en el rey de un solo ojo ella misma y liderar a todos los ghouls. Al fin y al cabo, era prácticamente la única ghoul de un solo ojo de nacimiento en existencia. Simplemente no era la más fuerte. Sí, pero no del todo. El tono de Eto se volvió misterioso. El protagonista, un ghoul de un solo ojo llamado sin nombre, lidera a los ghouls como su rey en una heroica rebelión contra un mundo que los oprime. La organización humana está basada en el clan Wasu. Cuando Eto dijo esto, Byakuya lo entendió completamente. Este ghoul de un solo ojo que estás escribiendo no está basado solo en Odín. Está basado principalmente en ese rey de un solo ojo que apareció dentro del clan Wasu hace un siglo. Byakuya dijo. Correcto. Lo adivinaste. Eto sonrió. ¿De verdad me entiendes bien? Más o menos. Y no es extraño que te entienda. Byakuya dijo con naturalidad. Eto no dijo nada más, simplemente sonrió. Sigue esforzándote. Ya casi llegamos. Con llegamos, Eto se refería a derrocar al clan Wasu.
Una vez eliminado ese mayor obstáculo, cambiar el mundo ya no sería imposible. Creo que todavía estamos lejos de eso, Byakuya dijo. Creo que todavía no te he dicho. Mi objetivo final es convertir a todos los ghouls del mundo de vuelta en humanos normales. ¿Los ghouls volviéndose humanos? Los ojos de Eto parpadearon con luz. Eso claramente es imposible, ¿verdad? Imposible para ti. Pero no para mí. Byakuya reveló de nuevo su Sharingan Mangekyo eterno. ¿Recuerdas estos ojos? No son simplemente Kakugan mutados. El camino hacia la salvación se encuentra dentro de ellos. El camino hacia la salvación, tus ojos siempre me han parecido extraordinarios. Eto miró los ojos de Byakuya con intensidad. Entonces, ¿cuál es exactamente el asunto con tus ojos? No voy a entrar en detalles. Solo sabe que sí tengo una manera de convertir a los ghouls de vuelta en humanos, incluso a escala global. Byakuya dijo. Sabía que no me ibas a decir. Eto sonó algo decepcionada. Porque no puedo explicarlo claramente. Lo entenderás cuando llegue el momento. Byakuya esquivó con naturalidad. Está bien, pero lo que acabas de decir. Convertir a los ghouls de vuelta en humanos. ¿Qué quieres decir exactamente con de vuelta? Eto había notado naturalmente esa elección de palabras. Creo que los ghouls eran originalmente humanos. El rey de un solo ojo en el mundo subterráneo. Roma Oito lo ha visto. Y hay habitantes indígenas allá abajo, todos ellos ghouls. Byakuya explicó. Ese rey de un solo ojo fue empujado bajo tierra por el clan Oasu hace un siglo, junto con todo el viejo Tokio. Entonces, ¿podrían esos habitantes indígenas ser descendientes de los residentes humanos del viejo Tokio? ¿El mundo subterráneo, has estado ahí? Eto preguntó de inmediato. Sí. Si quieres verlo, puedo llevarte ahora mismo. Byakuya dijo con naturalidad. En realidad, nunca había estado en el mundo subterráneo. Afirmar que sí era solo para ocultar su identidad como transmigrador con conocimiento meta. Claro, me gustaría ver a esos habitantes indígenas que mencionaste. Eto asintió. Aunque lo que decía Byakuya sonaría increíble para cualquier persona normal, ella lo creía en su mayoría. Solo quería presenciarlo en persona. Al fin y al cabo, había demasiados puntos sospechosos que sugerían que los humanos y los ghouls compartían un origen común. Sin aislamiento reproductivo, ambos teniendo células RC, ambos luciendo humanos. Si los ghouls realmente evolucionaron de los humanos, eso sería extremadamente significativo. Revertiría la comprensión de todos. Entonces vámonos. Entraremos al mundo subterráneo por el distrito 24. Byakuya se puso de pie para irse. ¿Creciste en el distrito 24? ¿Nunca has ido a sus partes más profundas? No. Cuanto más profundo vas, más difícil es encontrar comida. En ese entonces, solo sobrevivir me lo exigía todo. No tenía ningún interés en adentrarme en las profundidades. Eto sacudió levemente la cabeza. Ya veo. Lo siento por traer malos recuerdos. Byakuya dijo. Eto lo dejó pasar. ¿Me estás pidiendo disculpas ahora? No me importa nada de eso. Si acaso, debería agradecerte por ayudarme a vengar mi enemistad de sangre. Capítulo 298. Promesas vacías. Cuartel General del Distrito 1. Cámara del Consejo del Presidente. Byakuya y Arima habían llegado antes que el presidente Tsuneyoshi Wasu. Por supuesto, este Byakuya era solo un clon de madera. Me han informado sobre la situación en el jardín iluminado por el sol. Comenzó Tsuneyoshi. Arima, Byakuya, por favor cuiden a los niños que están allí. Ahora no tienen nadie que se ocupe de ellos. Entendido. Tanto Byakuya como Arima asintieron. Y Byakuya, con respecto a Madara y al árbol Aogiri, ¿has logrado algún avance? Preguntó Tsuneyoshi. Según lo ocurrido en el jardín iluminado por el sol, Madara se ha aliado con el árbol Aogiri. Además, también apareció el búho que no mata. Respondió Byakuya. ¿Algún otro hallazgo? Insistió Tsuneyoshi. No. La investigación ha llegado a un punto muerto. Byakuya negó levemente con la cabeza. Ya veo. Reconoció Tsuneyoshi. Byakuya, espero que puedas desarrollar al escuadrón Quinx con rapidez. La SSG se encuentra ahora en desventaja. El escuadrón Quinx es nuestra esperanza para un contraataque. Si logras desarrollarlos con éxito, el siguiente puesto de director de la oficina será tuyo. Entiendo. Escuchando las promesas vacías de Tsuneyoshi, Byakuya asintió sin expresión alguna. Esto era claramente solo una zanahoria colgando frente a él. El siguiente puesto de director de la oficina será tuyo, eso se le podía decir a cualquiera.
Si realmente te lo darían era otro asunto completamente diferente. Además, los puestos de director de la oficina y de presidente siempre habían sido ocupados por miembros del clan Asur desde la fundación de la SSG. Sin embargo, ahora recurrían a promesas vacías para motivarlo, lo que era prueba de lo mucho que el verdadero pánico se había apoderado de los Uasuru. Quizás pienses que solo estoy haciendo promesas vacías. Ten la seguridad de que Arima está aquí como testigo. Mi palabra es absoluta. Siempre que puedas cultivar una fuerza capaz de oponerse a Madara, ya sea el Escuadrón Queens o algo más, el siguiente puesto de director de la oficina definitivamente será tuyo. Agregó Tsuneyoshi. Haré todo lo posible. Asintió Byakuya. Así que el viejo hablaba en serio. En realidad tenía sentido. Sin una fuerza capaz de suprimir a Madara y al árbol Aogiri, era solo cuestión de tiempo que los secretos del clan Oasu quedaran expuestos y que éste colapsara. Era como cuando la tardía dinastía Qin estaba al borde del colapso y el regente Saifen no tuvo más opción que seguir cediendo y delegando poder a Yuan Shikai. Aunque Yuan eventualmente derrocó a los Qin de todas formas, Saifen no contaba con mejores alternativas en esa situación. Dadas las circunstancias de la época, esa era la única manera de prolongar la vida de la dinastía. Pero Byakuya no tenía ningún interés en el poder de los Uasuru. De lo contrario, podría haber negociado con Tsuneyoshi como lo había hecho Yuan, expandiendo gradualmente su influencia, porque los Uasuru necesitaban su fuerza. Después de eso, Byakuya y Arima regresaron al jardín iluminado por el sol. Varias decenas de niños semihumanos estaban allí, con Airu, Ui y otros vigilándolos. Dado que Shio, Rika y Yusa eran semihumanos del jardín iluminado por el sol, la mayoría de los niños allí provenían de familias colaterales como los clanes Inei, Sousu y Arima. Shio y los demás eran esencialmente hermanos mayores para esos niños. Aunque no estaban estrechamente emparentados por sangre, al menos podían llevarse bien con facilidad. Ui, uno de los únicos dos humanos en el Escuadrón Zero, el otro era Byakuya, sentía que algo estaba fuera de lugar en ese sitio, con esos niños y especialmente con aquellos hombres de negro asesinados por Madara y Aogiri. Byakuya, ¿no te parece que algo es extraño aquí? Ui no pudo evitar hablar. Si se observan los daños del combate, esos hombres de negro eran claramente poderosos. ¿Por qué habría una fuerza privada aquí, y por qué tenían kinkes? Este es el jardín iluminado por el sol. Shio y los demás vinieron de aquí. Es esencialmente una fuerza que el clan Oasu cultiva en secreto para proveer a las SG de talentos de élite como ellos. Explicó Byakuya. Arima naturalmente no mostró ninguna sorpresa ante el hecho de que Byakuya supiera tanto. Él también estaba al tanto del ataque del árbol Aogiri al jardín iluminado por el sol. Shio y los demás sabiamente se mantuvieron al margen de esta conversación para evitar revelar cualquier inconsistencia ante Ui. Al fin y al cabo, desde pequeños les habían enseñado a no revelar jamás nada sobre el jardín iluminado por el sol, o serían tratados como traidores y eliminados. Ya entiendo. Al escuchar que estaba relacionado con el clan Oasu, Ui comprendió. Eso explicaba por qué esos hombres de negro tenían kinkes. La SSG también era una organización de los Oasu. En cuanto a la verdadera naturaleza del clan Oasu y del jardín iluminado por el sol, Byakuya no tenía intención de contársela a Ui todavía. Byakuya dirigió la vista hacia los niños semihumanos presentes. Una chica le resultaba familiar. La semihumana de China llamada Xiao. Xiao. Recordó que la capacidad general de Xiao era la segunda únicamente por detrás de la de Airu, aunque ella abandonaría el jardín iluminado por el sol un poco más tarde. Todavía estaba entre esos niños, probablemente a punto de comenzar a trabajar en las SG cuando ocurrió este incidente. Al encontrarla familiar, Byakuya la miró un instante más de lo habitual, algo que Airu notó. La propia Xiao no tuvo ninguna reacción particular, asumiendo que el investigador de las SG solo estaba realizando una inspección rutinaria. Eso no está bien, Byakuya-senpai. Lanzándole miradas furtivas a otras chicas. De repente habló Airu. No, solo estaba revisando a los niños de manera normal. Dijo Byakuya. Pero la visión dinámica de Airu superaba con creces a la de una persona normal. Había captado que la mirada de Byakuya se había demorado en una chica en particular. Así que ignoró por completo su explicación y siguió presionando. ¿Podría ser que la chica a la que le estabas mirando sea tu tipo, Byakuya-senpai? Ya dije que no es así. Byakuya se sintió algo impotente. Si tuviera que decirlo, definitivamente preferiría tu tipo antes que el de ella. Capítulo 299. Cariño. Al escuchar las palabras de Byakuya, la expresión de Airu se congeló por un momento. ¿Byakuya-senpai, eso es una confesión? Preguntó Airu.
Bueno, si quieres tomarlo como una confesión, podría serlo. Dijo Byakuya. Entonces lo es. Airu sonrió. Una confesión tan repentina, Byakuya-senpai, todavía no me he preparado mentalmente. Te daré una respuesta formal más adelante. Por suerte, Xiao no había escuchado su conversación, de lo contrario habría sido bastante incómodo para ella. Tokio, Distrito 24. Byakuya había llevado a Eto al laberinto subterráneo. Él llevaba su túnica Akatsuki y su máscara blanca, mientras que Eto estaba envuelta en vendas como siempre, con una capa encima. Con respecto a esa túnica que llevas puesta, también le diste una al viejo. Su poder pareció aumentar significativamente. ¿De qué se trata? Preguntó Eto de repente. ¿El viejo? Ah, te refieres al gerente. Respondió Byakuya. Es por esta túnica Akatsuki, el uniforme de la organización Akatsuki. Cualquiera que la use se vuelve más poderoso. ¿Una prenda de ropa puede hacer eso? Eso parece imposible sin importar cómo lo pienses. Eto estaba intrigada. Para ser más preciso, es el poder de estos ojos. Explicó Byakuya con naturalidad. Como no podía dar la respuesta real, no podía ponerse a explicar el sistema, esa era su única opción. Además, aunque mencionara el sistema, Eto no lo entendería sin una explicación extensa. Tus ojos otra vez. Eto era escéptica. Pero si lo creía o no importaba demasiado en ese momento. Ya que lo haces sonar tan místico, déjame probar una. Curiosa, Eto extendió la mano hacia la túnica de Byakuya y realmente jaló de ella. Esta no la querrías, ¿verdad? De todas formas no te quedaría bien. Dijo Byakuya. ¿Por qué no? ¿Cómo se llama esto? ¿La camisa del novio? No, espera, la túnica del novio. Bromeó Eto. ¿Sigues tomándome el pelo? Ya veo. Te daré una nueva que te quede mejor. Mientras hablaba, Byakuya abrió mentalmente la tienda del sistema. Din. El anfitrión compró túnica Akatsuki 1. Costo. 10 puntos de fusión. Una túnica Akatsuki completamente nueva apareció en la mano de Byakuya de la nada, con la talla adecuada para la figura pequeña de Eto. Aunque materializar ropa de la nada era cualquier cosa menos discreto, ya no le importaba ocultarle cosas a Eto. Si le preguntaba, simplemente diría que era el poder de sus ojos. Pruébatela tú misma. Byakuya le entregó la túnica a Eto. Está bien. Eto tomó la túnica y de inmediato se quitó la capa. Debajo de la capa, no llevaba nada más que vendas. Pero como estaba envuelta tan minuciosamente, nada quedaba al descubierto. Antes de ponerse la túnica Akatsuki, Eto hizo una pausa deliberada y bromeó. ¿Y bien? ¿El corazón acelerado? Byakuya puso los ojos en blanco. ¿Quién se emocionaría por alguien cubierto de vendas? Apúrate de una vez. Eto dejó de bromear y se puso la túnica. Le sorprendió lo perfectamente que le quedaba. Din. El anfitrión convenció exitosamente a Eto Yoshimura de ponerse la túnica Akatsuki. Recompensa. 50 puntos de fusión. ¿Preparaste esta túnica para mí de antemano? ¿Me queda perfecta? Preguntó Eto. Algo así. Eso era todo lo que Byakuya podía decir. Eto puso a prueba la sensación. De verdad me siento más poderosa. Y se ve mejor que lo que suelo usar. La usaré de ahora en adelante. Mientras Byakuya y Eto caminaban y hablaban, se adentraron más en el Distrito 24. Eto conocía ese lugar como la palma de su mano, después de todo, había vivido allí durante más de una década. Con frecuencia se cruzaban con otros ghouls, pero ninguno reconocía a Eto. En el momento en que olían el aroma inconfundiblemente humano de Byakuya, atacaban. Al fin y al cabo, Eto no solo ocultaba su rostro con vendas, sino que tampoco había regresado mucho al Distrito 24 desde que fundó el árbol Aogiri 11 años atrás. Era normal que los ghouls de allí no la reconocieran. Din. El anfitrión derrotó a un ghoul de rango B. Recompensa. 5 puntos de fusión. Din. El anfitrión derrotó a un ghoul de rango A. Recompensa. 10 puntos de fusión. Byakuya eliminaba sin dificultad a los ghouls imprudentes que atacaban, acumulando puntos de fusión en el proceso. Cuanto más avanzaban, más poderosos eran los ghouls que encontraban. Se toparon con un pequeño grupo. El hombre de mediana edad que parecía ser su líder finalmente reconoció a Eto. La identificó por el olfato, por supuesto. Aunque habían pasado muchos años, recordaba vagamente ese aroma familiar. ¿Tú eres, Eto? Preguntó el hombre de mediana edad con asombro. Años atrás, una chica llamada Eto había trazado un camino sangriento por el Distrito 24 y se había convertido en una cacuja completa. A tan corta edad y en el entorno extremadamente hostil del Distrito 24, era un milagro entre los milagros.
Él lo había presenciado, y aquello le había dejado una profunda impresión. ¿Oh? ¿Alguien aquí realmente me reconoce? Eto sonó levemente sorprendida. Su respuesta esencialmente confirmó su identidad. ¿De verdad eres tú? ¿Por qué has vuelto? El hombre preguntó de inmediato. Durante al menos 10 años, casi no había escuchado nada sobre Eto en el Distrito 24. Su regreso repentino era desconcertante. Sus subordinados naturalmente no se atrevían a hacer ningún movimiento precipitado. Aunque no comprendían del todo la situación, la reacción de su jefe les indicaba que esta no era una persona ordinaria. Lo haces sonar como si no se me permitiera regresar. ¿Acaso no puedo traer a mi novio a ver dónde crecí? ¿Verdad, cariño? Incluso en esa situación, Eto se las arregló para arrastrar a Byakuya al asunto y tomarle el pelo. Capítulo 300. Mujer fuerte. Al escuchar a Eto decir que había traído a su novio de regreso, el hombre de mediana edad se quedó momentáneamente atónito. Pensándolo bien, la niña de hace 10 años ya tendría 20 y tantos años. Edad más que suficiente para tener una relación, sin duda. Solo que no podía imaginarse qué tipo de hombre habría conquistado el corazón de esa Eto. En su memoria, esta ghoul de un solo ojo llamada Eto había sido una niñita muy bonita. Su apariencia adorable formaba un contraste marcado con su brutalidad, aunque el entorno del Distrito 24 tenía la culpa. El ambiente había obligado a Eto a volverse tan despiadada, de lo contrario no habría podido sobrevivir en absoluto. Byakuya simplemente fingió no escuchar las bromas de Eto. Pero su falta de respuesta pareció ante los ojos de los demás una confirmación tácita. Por favor, sigan adelante. Hagan de cuenta que nunca nos vieron. No les pondremos obstáculos en absoluto. El hombre líder habló apresuradamente. Tenía terror de disgustar a Eto. Un solo movimiento en falso podría costarle la cabeza. Tranquilo, no tengo ningún interés en atacarlos. Aunque no puedo hablar por mi cariño, Eto sonrió levemente. Eso atemorizó considerablemente al hombre. Byakuya no tuvo más opción que intervenir. Vamos. Está bien. Eto parecía muy complacida y de inmediato enlazó su brazo con el de Byakuya como si realmente fueran una pareja. Byakuya y Eto continuaron avanzando hacia las profundidades, mientras el hombre de mediana edad y sus subordinados se apresuraban a abrirles un amplio camino. Cuando desaparecieron en la distancia, el hombre finalmente exhaló aliviado. Jefe, ¿esos dos realmente daban tanto miedo? Un subordinado despistado no pudo evitar preguntar. El hombre de inmediato le dio un golpe en la cabeza. Idiota. ¿Y si ella hubiera escuchado eso? Aquí todos estaríamos muertos. El subordinado se encogió y no se atrevió a hablar de nuevo. Pero el hombre aún así explicó. ¿Han oído hablar de la niña que alguna vez bañó en sangre el Distrito 24? La que devoró a más de la mitad de los ghouls de aquí. Entre los que ella canibalizó, alguien de mi nivel sería apenas un aperitivo. Al escuchar esto, los subordinados finalmente se dieron cuenta de lo aterradora que había sido esa chica con su extraña vestimenta. Byakuya y Eto habían llegado ahora a la parte más profunda del Distrito 24. Habían estado viajando por el laberinto subterráneo durante bastante tiempo, encontrándose con muchos ghouls poderosos en el camino. Pero ante Byakuya y Eto, esos llamados ghouls poderosos parecían completamente débiles. Al menos entre los ghouls puros, no había nada más poderoso que el búho de un solo ojo. Eto ni siquiera necesitaba su forma Kakuja. Su Kagune por sí solo podía despachar fácilmente a otros ghouls. Justo entonces, Eto había usado su iridiscente Kagune para matar instantáneamente a un ghoul. Kagune de Eto. Como era de esperarse, el Kagune puede cambiar de forma mediante la imaginación. Tu Kagune es la prueba más contundente de ello. Comentó Byakuya. ¿Qué te parece? Hermoso, ¿verdad? Preguntó Eto. Impresionante, sí. Pero hermoso no es exactamente la palabra. Más bien, grotesco, criticó Byakuya. Vaya, ¿qué manera es esa de describir a una chica? Eto estaba disgustada. ¿Qué tiene de malo? No importa cuán grotesco sea tu Kagune, eso no cambia el hecho de que tú eres hermosa. Dijo Byakuya con naturalidad. ¿Estás diciendo que soy hermosa? Preguntó Eto de inmediato. ¿De verdad necesitas preguntar eso? No me digas que no tienes ninguna conciencia de tu propio aspecto. Byakuya habló sin cambiar de expresión. La conciencia propia es una cosa. Quiero saber cómo me ves tú. ¿Me das una evaluación honesta? Sonrió Eto. Una hermosa mujer fuerte. Byakuya le dio una evaluación sencilla. Como el búho de un solo ojo, Eto sin duda encajaba en el término mujer fuerte. ¿Mujer fuerte? Me gusta. Muy bien. Eto asintió con satisfacción. Byakuya continuó.
Aunque pequeña de estatura, eso también es un punto adorable. ¿Eso realmente puede ser algo positivo? Siempre me ha preocupado un poco. Si tan solo no hubiera estado tan desnutrida de niña. Eto decía estar preocupada, pero su tono sugería que en realidad no le importaba en lo absoluto. Como Alf Gould de nacimiento, Eto contaba con una ventaja única. Podía absorber nutrición tanto de la carne humana como de la comida normal. La comida normal simplemente no aumentaba sus células RC. Pero desafortunadamente, había crecido en el Distrito 24, un lugar que carecía tanto de carne humana como de comida normal. Solo ghouls matándose y comiéndose unos a otros. Solo podía calmar el hambre a duras penas, canibalizando los kakuou de otros ghouls. ¿Por qué no sería algo positivo? No a todos les gustan las chicas altas y de piernas largas. Dijo Byakuya con naturalidad. Tanto en su vida anterior como en este mundo, nunca había escasez de los llamados lolicons. Entonces, ¿quiénes eran exactamente estos lolicons? Difícil saberlo, la verdad. Eso no suena muy convincente viniendo de ti, considerando que Rise es exactamente el tipo alto y de piernas largas que describiste. El tono de Eto se volvió levemente melancólico.